Antes de iniciar quisiera que todo el auditorio le rindiéramos un homenaje de 1 minuto de silencio en memoria del doctor Jaime García Martínez, quien murió al parecer esta mañana. Entonces solicito que todos nos pongamos de pie, demos un merecido homenaje a una persona que fue profesor de muchos y que muchos tuvimos la oportunidad de compartir largos años de trabajo. Pienso que fue una persona que le dio mucho a esta asociación y en términos generales creo que muchos de nosotros llevamos algo de enseñanzas del doctor. Muy bien, empecemos entonces el tema que nos convoca hoy. Es un tema bastante conocido por todos y que de alguna u otra manera ha sido casi que el mayor compañero de nuestra práctica pública o privada en el ejercicio de la ginecología y la obstetricia. El 2% de todas las pacientes son sintomáticas y requieren tratamiento. Y generalmente, entre el 60 y el 67 y el 100% de los prolapsos de cúpula siempre se asocian a algún tipo de defecto del compartimento anterior o posterior. Evidentemente la prevalencia siempre aumenta con la edad y es una patología eminentemente de control quirúrgico. El 11% de las mujeres en algún momento de su vida van a ser sometidas a alguna intervención en el piso pélvico. Y uno de los agravantes importantes de esta casuística es que, independientemente de la técnica que se usara, hasta el 30% de las pacientes recurría en el defecto original. La principal causa de prolapso de cúpula es el antecedente de una histerectomía vaginal por prolapso vaginal. Muy pocas pacientes, si se operan con la técnica adecuada por vía abdominal, solo presentarán un prolapso genital alrededor del 2%. El 40% de las recurrencias se presentan en general en los primeros 5 años de la cirugía. Los factores de riesgo, como ustedes los ven allí, son la edad avanzada, la raza blanca, la obesidad. Por cada un grado de aumento en el índice de masa corporal, el riesgo relativo de sufrir un prolapso genital se aumenta 1,36 veces. La deficiencia de estrógenos, la presión crónica intraabdominal y las enfermedades del tejido conectivo que cada vez cobran más importancia como etiología del prolapso genital. Recordemos que en las pacientes que tienen prolapso se ha encontrado un aumento de la colagenasa que degrada el colágeno y no solamente es importante la cantidad del colágeno, sino la calidad del mismo y la relación que existe entre fibras tipo 1 y fibras tipo 3 para que haya un tejido de buena calidad para el soporte pélvico. Otros factores que afectan la relajación del piso pélvico son el embarazo, pero no tanto la vía final del parto, sino el embarazo como tal. La histerectomía previa, y recordemos que hasta el 90% de los partos que finalizan por vía vaginal tienen algún grado de compromiso del nervio pudendo, y en este orden de ideas hay alguna denervación, digamos leve, que en el 80% de los casos de manera espontánea se revierte y solamente un 5 o 10% necesitarán algún tipo de rehabilitación del piso pélvico. En el año 91, Delancey, que es una de las personas que más ha trabajado piso pélvico, presentó la teoría integral del mismo basado en un aspecto estructural de fisiología y de la parte clínica, y definió entonces
que en el concepto estructural había estas estructuras que nos iban a ayudar: la fascia endopélvica de los que envuelve los órganos pélvicos, el diafragma pélvico, que conformado por el elevador del ano y sus fascias, el diafragma urogenital y por último los músculos genitales externos. Recordando que antes de que el hombre obtuviera su posición bípeda, toda la responsabilidad del contenido abdominal dependía del músculo recto abdominal y de la sínfisis del pubis. Luego de la posición de bipedestación, esta responsabilidad pasó a los músculos caudales. Y recuerden ustedes entonces que tenemos que el elevador del ano está formado por 3 fascículos muy importantes: el pubo rectal, el pubo coccígeo y el ilio coccígeo. Este diafragma pélvico tiene unas características fisiológicas muy interesantes, porque está compuesto tanto desde músculo liso como estriado, y tiene 2 aspectos claves, que son una funcionalidad como esfínter, que está dada básicamente por los 2 fascículos anteriores, que son el fascículo pubo rectal y el pubo coccígeo, y el ilio coccígeo, que es la parte posterior del músculo elevador del ano, tiene básicamente una funcionalidad de mantener el tono. Es el único músculo estriado del organismo que, estando en reposo, conserva una actividad electromiográfica y un tono en reposo para poder sostener y dar contenido a todas las vísceras pélvicas. Delancey entonces populariza en el año 91 un cambio de la nomenclatura tradicional de cistocele o rectocele o falla de la cúpula o proceso uterovaginal, y nos empieza a hablar de una serie de compartimentos: falla el compartimento anterior, falla el compartimento apical y falla el compartimento posterior. Y es así como entonces define el nivel apical de sostén de la vagina basado en estos criterios. Primero, la longitud vaginal, que la longitud vaginal siempre estuviera en su longitud de unos 10-12 centímetros y siempre por encima de la espina ciática. También dependía del ángulo vaginal. Recordemos que la vagina en posición de pie tiene una primera parte que es ascendente, una parte que luego se horizontaliza formando un ángulo de 120 grados. Si esto se pierde, entonces viene un problema. ¿Esto qué hace? Hace que el útero, que está en posición normal, se apoye sobre esta placa, que es la placa del elevador, y a pesar de la presión intraabdominal, miremos que nunca va a estar expuesto ninguna de las vísceras pélvicas al hiato genital si estamos en una posición normal del útero.